Bien, pues como platicamos hace unos minutos, estamos hoy, martes 18 de febrero, aquí desde la Universidad Iberoamericana, desde el área académica de posgrados en comunicación, con la maestría en comunicación, el doctorado en comunicación, la maestría en cine, y estamos llevando a cabo esta actividad eh, de presentación de un libro muy interesante, muy relevante que fue recientemente publicado por el doctor Antonio Caro. Como ya platicamos hace rato, cuando le dimos la bienvenida al doctor Antonio Caro, pues él ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también ha sido investigador del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el famosísimo CIESPAL, entre otras actividades. Hace rato ya leímos su ficha curricular. Él viene haciendo publicación de trabajos sobre temas de publicidad, que es la temática de la que él es especialista, tanto a nivel profesional como a nivel académico. Libros como La Sociedad del Consumo desde el año 1967, La publicidad que vivimos del 94, La publicidad y la significación en el 2002, el libro de la mercancía al signo, Mercancía del 2009, Comprender la publicidad ya en tercera edición 2018, y un libro que presentamos el año pasado aquí mismo que fue Semiocapitalismo del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía. Así que bueno, estimado Antonio, nos da mucho gusto pues contar con tu participación desde Madrid, ahí muy cerquita de la casa de los Blancos del Madrid. Te damos la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel, y muy agradecido por esta deferencia de tener esta nueva presentación de este segundo libro y que espero que interese porque no por mí, sino por el tema, porque pienso que el tema es realmente importante. Estamos viviendo, como yo digo, bueno, como se sabe y como dice todo el mundo, una emergencia climática tremenda que se va manifestando cada día que pasa en más fenómenos más graves, como han sido esos tremendos incendios que hubo en Los Ángeles hace un par de meses, como ha sido la Dana que hubo aquí en España en la Comunidad de Valencia, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un problema, yo diría, que muchos consideran, muchos autores que han tratado sobre el tema, el mayor problema al que se ha enfrentado la humanidad en el curso de su historia. Y estoy citando literalmente a varios autores que han dicho estas mismas palabras. Eh, con lo cual, pues tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque nos estamos jugando, como dicen estos autores, y como yo ratifico de mi parte, la supervivencia de la humanidad, así de sencillo. Eh, lo que mi tesis, o sea, lo que yo pretendo aportar sobre este tema tan debatido y tan urgente, es que tenemos que partir, si queremos combatir con toda eficacia este problema, si queremos combatir esta emergencia que nos está amargando la vida y asediando por todas partes, hay que partir de una base que es la que yo he planteado en el libro anterior, es decir, el semicometerismo del producto de la marca, como ha dicho Samuel, y de la mercancía al signo mercancía. En ese libro yo sostengo, es un libro difícil, vamos, difícil en cuanto que es decimos en España, un tocho de 480 páginas que exige un cierto esfuerzo, aunque yo he pretendido hacerlo lo más fácil dentro de lo posible con respecto a la temática que es. Pero bueno, yo en ese libro yo sostengo, y sé que es una tesis que va a tardar tiempo en imponerse, pero yo espero que realmente se imponga. La tesis consiste en que, desde mi punto de vista, nos encontramos en una nueva fase en la evolución del sistema capitalista. Es decir, el semiocapitalismo, que algunos autores, entre ellos yo, por supuesto, le denominamos así, es realmente esa nueva fase cualitativamente distinta a la fase productivista, que sigue siendo de alguna forma el tópico con respecto al cual se opina sobre la situación, sobre el capitalismo en su fase actual. Desde mi punto de vista, estamos realmente, como digo,
en una fase distinta y esa nueva fase se resume o se concreta en esos subtítulos, en ese subtítulo que yo planteo en ese libro, en ese primer libro. Del producto hemos pasado a la marca y de la mercancía hemos pasado al signo mercancía. ¿Qué es una marca? Una marca es algo, una creación imaginaria con respecto a un producto. Es decir, la marca es sustancialmente distinta al producto que está en su base. Esto se manifiesta en el hecho de que una bebida de cola, por poner un ejemplo muy conocido por todos, pues una bebida de cola con una marca muy poco conocida, nos cobran por ello, por su consumo, por su compra, por su consumo, X dinero. Ahora bien, si esa marca se llama Coca-Cola, simplemente por el hecho de llamarse así, el costo, el precio de ese producto es mayor. Es decir, estamos en una especie de imaginario colectivo que es de carácter, en definitiva, fantasmagórico, porque estamos consumiendo fantasmas, estamos consumiendo realmente creaciones que son objeto de lo que muchos denominamos producción semiótica, que en definitiva, a nivel de práctico, es el marketing que todos conocemos. El marketing, como también sabemos todos, tiene una imagen bastante negativa con respecto a la opinión pública en general. Y sin embargo, el marketing o la producción semiótica, que es el nombre más técnico que podemos darle, el nombre más real de lo que significa el marketing, pues es hoy en día el centro de la producción. ¿Qué sucede con esto? Pues que la producción semiótica o marketing se realiza en despachos del norte global, en despachos de las grandes ciudades, por ejemplo, México, Ciudad de México o Madrid, etcétera, o Nueva York, etcétera, etcétera, mientras que el producto, siempre que resulta posible, se deriva hacia las maquilas de Centroamérica o los talleres de China o del sureste asiático, en los cuales las condiciones de trabajo son absolutamente lamentables y en las cuales el trabajador pues es remunerado con una miseria que apenas le da para vivir. Bueno, pues en definitiva, este es desde mi punto de vista el trasfondo que existe para tratar de opinar y tratar de combatir el que, como decía antes, muchos denominan o algunos denominan el mayor problema al que se ha enfrentado la humanidad en el curso de su historia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer con respecto a ese problema? Pues sencillamente, y esto sé que es problemático por su propio enunciado, tenemos que tratar de salir de ese sistema. El problema viene precisamente con respecto a cómo salir de ese sistema. Hoy en día empieza a haber algunas iniciativas de un sistema de producción distinto del habitual, por ejemplo, la producción vía impresión 3M, en fin, una serie de iniciativas en las cuales no me voy a detener ahora, que tratan de superar de alguna manera esa producción que, como he dicho hace un momento, está dividida en esos dos aspectos, esos dos estadios totalmente diferenciados y totalmente injustos, por decirlo de algún modo. Eh, Hay también, digamos, en el año 2018 comenzó, como todos sabemos, una especie de, no sé cómo llamarlo, si guerrilla urbana o simplemente manifestación de una serie de adolescentes, en definitiva, que comenzaron a tomar conciencia de este problema partiendo de la iniciativa de una chica sueca que todos conocemos y que se le ocurrió pues empezar una huelga de los viernes, estoy en huelga por el clima. Así de simple. Bueno, pues algo tan simple y sencillo como eso tuvo una repercusión mundial
que dio lugar a que, en definitiva, se crearan diferentes movimientos que hoy en día todavía existen, con los cuales, respecto a los cuales, pues una serie de, sobre todo jóvenes o adolescentes, están tratando de concienciar a la humanidad con respecto a ese problema, tratando de buscar una salida. Eh, realmente la salida, como decía hace un momento, es lo más difícil. Me gustaría que Samuel me interrumpiera para un poco cambiar un poco el tema y para referirme, si queréis, un poco más al contenido del libro que estamos presentando en este momento. Que sí, estimado Antonio, mira, voy a pasar de la portada Sí, para que veamos el índice del libro sí, y las personas que no lo han visto identifiquen de qué se trata. sí, sí, Tenemos un libro de 5 capítulos. El primer capítulo se titula El mayor problema al que se ha enfrentado la humanidad en el curso de su historia, ¿no? sí, El capítulo 2 se llama De los combustibles fósiles como motor del capitalismo productivista a la emergencia climática y medioambiental. El capítulo 3 se llama Las salidas falsas. El 4 se llama Las estrategias. Y el capítulo 5 es la conclusión por una urgente e imprescindible movilización social. Entonces, bueno, creo que ha quedado claro que justamente el problema de que hemos sufrido todas sus consecuencias con calor, con lluvia, con inundaciones, con incendios, ¿no? Platicabas de la Dana que ujú, pasó allá por Valencia, por aquella zona y que arrasó con muchas ciudades y pueblos. sí, sí, Hace unas semanas todavía tuvimos aquí los incendios en California, sí, sí, en los Estados Unidos, y bueno, todo lo que ha pasado con las sequías, la deforestación de los bosques, la desertificación, ¿no? Por otro lado, las sí, sí, inundaciones, ¿no? En muchos lugares. Bueno, es más que claro el tema del efecto que ha tenido el antropoceno, ¿no? Antonio, sí, eso, la huella humana en el sí, 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 planeta, en el entorno natural eso es, sí, sí, y todos los esfuerzos que ha habido de protesta, pero también de organización, muchas instituciones, muchas ONGs, muchas universidades, gobiernos han hecho un esfuerzo por tratar de paliar dentro de su campo de acción los ujú, efectos para sí, sí, revertirlos, sí, sí, pero ya todo el mundo sabemos que el año pasado fue el más caluroso en muchas décadas y sí, que se prevé que en los siguientes años el calor siga creciendo, ¿no? A grados muy sí, sí, complejos. sí, sí, Y bueno, todo eso está cambiando el clima y bueno, no parece ser que las economías cambien de rumbo, que no se ve en el corto plazo que haya un cambio de mentalidad en la forma de organizar el consumo y la producción de bienes y sí, servicios. sí, sí. En el caso de España, no sé si además de la Dana hubiera otro fenómeno que a ti, bueno, los calores que ustedes viven en verano, ¿no? No, ahora estamos en invierno, concretamente, ahora. Pero en el verano hace mucho calor, Sí, sí, en el aumenta verano, bueno, sí, sí, drásticamente. sí, sí, se calcula que el último verano ha sido el más caluroso en la historia de España y el antepenúltimo verano fue también el más caluroso. Es decir, cada año va aumentando el calor de los grados de temperatura. Y es un proceso, parece que imparable, es decir, que bueno, concretamente en España a nivel institucional hay bastante conciencia sobre el problema y de hecho se está, por ejemplo, promoviendo por parte del Estado y por parte de muchas empresas las energías renovables. Pero hay también diferentes críticos que están señalando que se está utilizando esas energías renovables con la misma mentalidad que las energías fósiles. Y ahí está el problema, en definitiva. Es decir, que no se cambia de mentalidad. Se pretende sustituir una energía por otra, una energía no contaminante como es la energía
las energías renovables, pero sin cambiar la mentalidad. Y ahí, como dicen los críticos, diferentes críticos, por ejemplo, Antonio Turiel, que es uno de ellos, pues comentan que mientras no se cambie esa mentalidad, no hay forma de resolver el problema. España tuvo digamos, el acierto o la consecuencia positiva de que el año 24 ha sido, si no me equivoco, el primer año en que ha bajado en España la contaminación atmosférica. Pero, sin embargo, en Europa sigue, sigue aumentando y, por supuesto, en el conjunto del mundo. Es decir, cada año que está pasando hay mayor contaminación atmosférica contaminación en la atmósfera. Cada vez estamos peor con respecto al problema que estamos debatiendo. Y si esto es así, esto viene a ser una demostración de que los procedimientos que se están utilizando desde las instituciones y desde la propia sociedad para atajar el problema no están valiendo. Es decir, el único año en que la contaminación atmosférica ha descendido fue el año de la pandemia. Y por razones obvias, porque la producción y la actividad en general bajó muchísimo y eso dio lugar a que hubiera menos, menos consumo de energías y por consiguiente menos contaminación. Pero fue un año absolutamente atípico. Lo que trato de decir en mi libro es concretamente en el capítulo 3 al que ya se ha referido Samuel, lo que yo denomino salidas falsas. Y en esas salidas incluyo pues la geoingeniería, que está bastante demostrado por parte de muchísimos autores de que estas iniciativas que tratan a través de la propia ingeniería, es decir, procedimientos, digamos, industriales de resolver el problema, no funcionan, porque las consecuencias negativas son mayores que las positivas. Uno de ellos, enterrar bajo la tierra la contaminación, que se puede hacer en ciertos casos, por ejemplo, cuando las energías, vamos, los desechos energéticos provienen de una industria determinada, pues ahí sí es posible enterrar esos desechos, esos residuos, bajo la tierra. Pero está demostrado que es prácticamente imposible cuando se trata de abarcar todas las fuentes energéticas que están contaminando el planeta y contaminando la atmósfera. Eh, otro, Otra salida falsa, pues es el llamado desarrollo sostenible. Esto es digamos, el desarrollo sostenible es un nombre, una apelación que tiene muy buena prensa, concretamente que la ONU la ha patrocinado con gran entusiasmo, que han dado lugar a diferentes iniciativas y políticas, pero los críticos que existen con respecto a esta tendencia, pues vienen a decir que el desarrollo es por definición insostenible. El desarrollo que se supone que es el desarrollo capitalista, cosa que no se dice, pero que en la práctica es así, es por definición insostenible. Se trata, como dicen, como repito algunos autores, un oxímoron, es decir, una contradicción en sus propios términos. El consumo ético y responsable, que como tal iniciativa está muy bien, es decir, el hecho de que se trata de concienciar a las personas para que traten de, digamos, cuidar los residuos, traten de utilizar la basura y los residuos en general en los diferentes espacios destinados a sostenerlos, vamos contenerlos, etcétera, pues está muy bien todo eso, pero son minucias con respecto a un problema que supera con mucho el consumo privado. Concretamente, hay diferentes autores que vienen a decir que el consumo privado, el consumo de las familias, de las personas, el consumo doméstico, viene a ser un 30% de la contaminación, mientras que el consumo empresarial, el consumo que proviene, perdón, la contaminación que proviene de las empresas
es el 70%. Por consiguiente, por mucho que todos nosotros tratemos de tener un comportamiento ético con respecto a los residuos y el consumo en general, pues es una pequeña parte del problema. La economía circular es hoy que probablemente la corriente más plausible y la más extendida y la más notoria con respecto a este problema, pero hay también una serie de críticos que cito en el libro que vienen a decir que es una especie de rizar el rizo sin atacar a los principios que existen en la base de la producción. Se trata de que efectivamente digamos, la producción, los materiales los materiales que intervienen en la producción vuelvan a su origen, vuelvan a la cuna, como dice un autor concretamente, pero esto no ataca el problema porque el problema es no ya la producción actual. Quiero decir, no, al contrario, el problema es la producción, es decir, los volúmenes de producción y el hecho, como digo por mi parte, de que la marca haya sepultado al producto, con las consecuencias que eso lleva consigo. Eh, el espejismo, vamos, las energías renovables, pues es una especie de intento parcial de resolver el problema, pero a su vez no lo resuelve por las razones que antes he comentado, porque la mentalidad que está en la base de esos energías renovables es la misma, como antes comentaba, que está en la base de la producción de las energías fósiles. Por consiguiente, no se ataja el problema, sino que se le da una especie de vuelta. Y luego hay otras alternativas energéticas. Hoy en día está muy de moda el tema del hidrógeno. No está muy claro en absoluto si el hidrógeno, el hidrógeno como energía, como recurso energético, va a ser o no adecuado, porque hay muchos problemas de transporte, etcétera, etcétera, y es algo que está por ver. Y luego está la gran esperanza de la fisión nuclear, en la cual se está avanzando, hay diferentes ensayos que se están realizando, pero parece que la cuestión es en absoluto muy larga. Se habla de 50 años para que la fisión nuclear llegue a ser una energía, un recurso energético que realmente sepulta a todos los demás. Fíjate que Bueno, esta sí, lista de intentos o de estrategias que tú has analizado, que son las estrategias canónicas para gobiernos, para empresas, para muchas veces para el sí, famosísimo greenwashing, ¿no? sí, 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 eso es. Sí, Para sí, los lobbies, las relaciones públicas, para que la imagen de marca o de empresa no se vea afectada, ¿no? sí, eso es. El discurso bien pensante de muchos gobernantes y empresarios en relación a que están Sí, haciendo una ayuda por el clima. eso es. Como tú dices, pues queda claro que desde tu punto de vista es cosmético, es Sí, superficial. sí. Bueno, hay mucho greenwashing, efectivamente, con respecto a este tema, igual que con el tema también del desarrollo sostenible. Es decir, todo el mundo, puesto que hay una opinión pública bastante unánime con respecto al problema, bueno, en este punto también es interesante comentar que efectivamente existe esa opinión pública, pero cuando se dice, pero ¿usted qué haría para resolver este problema? Entonces las opiniones bajan muchísimo, los porcentajes bajan muchísimo, todo el mundo está de acuerdo que hay un problema, pero cuando se trata de decir qué va a hacer usted para resolverlo, pues entonces la cosa baja bastante. Pero bueno, en todo caso, esa- esas, esas opiniones, esa buena conciencia, no deja de ser una especie de paraguas que trata de ocultar el verdadero problema. Y el verdadero problema es que, como decía antes, la contaminación atmosférica aumenta cada año. Incluso, para decir otro testimonio importante, el consumo de la energía fósil
el petróleo, etcétera, el consumo de la energía fósil está creciendo año tras año. Cada vez se están descubriendo No más. está disminuyendo. No, no, no está disminuyendo en absoluto. Al contrario, están surgiendo continuamente nuevos yacimientos, por ejemplo, uno que ha surgido hace poco en Argentina, por lo visto enorme, que los países quieren explotar, o sea, claramente. Y hay un caso muy específico en la última cumbre del clima que se celebró en Azerbaiyán, es decir, que es un país que vive del petróleo, concretamente. Pues va el presidente y el presidente de Afganistán, y en la primera sesión, en la inauguración de esa cumbre, viene a decir, el petróleo es un don que Dios nos ha proporcionado. Por tanto, tenemos derecho a explotarlo. Y cuando se plantea en esos términos, pues claro, ¿qué vas a decir? O sea, si es Dios quien ha concedido el privilegio a un país determinado para que explote el petróleo, pues no hay más que hablar. O sea, lo explotarán sí o sí. Por mucho que se diga, incluso la ironía es que eso se dice en una cumbre destinada a tratar de combatir la contaminación atmosférica. Claro. Ahora, una pregunta, Antonio, sobre este tema Sí, de las estrategias fallidas. sí, Obviamente alguien podría decir que es bastante pesimista tu punto de vista. sí, Incluso podrían decir que hay una ecoansiedad, ¿no? Una angustia, una sensación pues, de crisis, de inestabilidad, de incertidumbre que sentimos muchos cuando vemos pues, todo lo que pasa a nivel climático, de sí, que sí, se ha sí, desaparecido la mitad de los bosques, la mitad del sí, agua sí, dulce. ¿Qué dirías a esos críticos cuando escuchan ese argumento de tu capítulo 3 sobre las sí. estrategias fallidas? Sí, 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 sí. Bueno, realmente es un tema muy preocupante y efectivamente entiendo lo que tú dices de que dé lugar a desánimo, a angustia, a crisis personal incluso con respecto a este problema que estamos viviendo. Pero lo cierto es que eh, si tratamos de examinar las estrategias que hoy en día existen, las estrategias que están utilizando eh, para para tratar de combatir, entre comillas, o sin comillas, el problema, pues realmente hay que concluir, desde mi punto de vista, por supuesto, de que son estrategias fallidas, unas más que otras, por supuesto. Es decir, concretamente, por ejemplo, las más consistentes, por llamarlo así, que cito en el libro, son el ecosocialismo, que en definitiva viene a ser una especie de remedio con respecto a tratar de adaptar, como sea el socialismo clásico, a este problema. Pero en definitiva no va más lejos que eso. El Green New Deal, lo he dicho mal antes, el Green New Deal, que en definitiva ha comenzado en Estados Unidos, que ahora se ha extendido también por Europa, que ahí tiene muchos partidarios, por supuesto, pero en definitiva es dejar básicamente en manos de las instituciones un problema que las está superando. Las instituciones, y la que más se mueve en este sentido es la Unión Europea, que es la que ha tenido más iniciativas, etcétera, etcétera, con respecto a este tema. Sin embargo, no están impidiendo que, como decía antes, la contaminación atmosférica aumente año tras año. Por consiguiente, algo falla en esos planteamientos. Y quizá, como digo también en el libro, la corriente o la estrategia más plausible en este sentido es el llamado decrecimiento, con un problema desde mi punto de vista, que decrecimiento es una forma de negar el crecimiento. Y en la medida que se niega el crecimiento, se está afirmando. Es decir, que es una negación que no pasa más allá de su propia negación. Por consiguiente, no propone algo importante, nuevo con respecto al tema que estamos tratando. Yo entiendo lo que tú decías, Samuel, de que la conclusión es bastante pesimista, pero hay también una especie de esperanza en el sentido de que no se trata tanto de combatir
frente a frente este problema, sino que lo que se trata es de tratar de revertir el sistema capitalista que estamos viviendo. Eh, Esa es para mí la cuestión clave. No se trata, insisto en ello, de que nos movilicemos en un sentido que no está muy claro, por otra parte, con respecto a qué hacemos con respecto al problema que estamos viendo. Se trata de que las corrientes, más allá del capitalismo, de este sistema semiocapitalista que antes comentaba, que hoy en día está vigente, vayan avanzando. Y a la medida que avancen, es como se verá que realmente por ahí es como se puede salir. Es decir, dicho de otra manera, tenemos que cambiar de sociedad. Esto lo dijo ya en su Oh, día Greta Thunberg. Tenemos que cambiar de sociedad. Y si no cambiamos de sociedad, pero cambiar de sociedad es cambiar el sistema capitalista que estamos viviendo. no. Eh, Ahora, perdón, hay una sí, interrupción para que quede sí, claro sí, a las personas que invitamos a leer el libro y a discutirlo. sí, En ese sentido, tú coincides con tu base teórica, tu perspectiva teórica respecto a los principales postulados del pensamiento marxista. sí, ¿Qué dirías a las personas que consideran que el marxismo ya ha quedado atrás o que sí, las posturas marxistas pues, han resultado ser muy idealistas sí, y no han logrado en diferentes experimentos sociales en diferentes partes del sí, mundo, sí, ahora recientemente muy cerca de nosotros, Cuba, sí, pero sí, otros países que ya muy conocidos, cuando se derrumbó el socialismo a partir del 89 fueron sí, 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 cayendo aquellos regímenes totalitarios sí, sí, que encumbraban el pensamiento marxista. ¿Qué dirías a esos críticos sí. o a esas personas? Bueno, pues yo diría que tienen razón. Es decir, que tienen razón en el sentido que voy a intentar decir ahora. Eh, yo en el primer libro, el libro que ya presentamos el año pasado, yo trato de avanzar en la idea de que estamos en esa nueva fase del sistema capitalista que es radicalmente distinta a la fase productivista analizada por Marx. Es decir, estamos en un capitalismo que ha perdido cualquier sentido social. La prueba está probablemente en esta última alianza que ha surgido en Estados Unidos entre el nuevo presidente Trump y Con una serie Musk, de... Elon Musk. ¿Qué, perdón? Sí, con Elon Musk. Sí, sí, Elon Musk y varios, que son varios jerarcas del nuevo del capitalismo actual, de las plataformas, etcétera, entre ellos en fin, el de Meta, etcétera, el de Amazon, etcétera, pues que se han aglutinado con respecto a este ser llamado Trump. Bueno, esto quiere decir que realmente, y quizá no estoy muy inspirado en este momento para desarrollar la idea, pero quiere decir, en definitiva, que estamos en un capitalismo radicalmente distinto al que analizó Marx. Si somos capaces de entender esto, habremos avanzado muchísimo, en el sentido de que nuestra mente se aclarará. No se trata de poner en práctica el marxismo, tal como lo planteó Marx. No, no se trata en absoluto de eso, se trata de comprender la fase capitalista que estamos viviendo, en la cual, según la cual, los principales instrumentos que tiene hoy en día el capitalismo son el consumo y el ocio. Nada que ver con el trabajo, que era digamos, lo que Marx en su día Clase. planteó. La ortodoxia marxista es esa, la ortodoxia marxiana, más que marxista, es el trabajo, es el que produce el valor, etcétera, etcétera. Estamos en un periodo histórico en el cual el trabajo material carece prácticamente de valor y por esa razón se lleva siempre que resulta posible pues a estas maquilas que comentaba antes, centroamericanas o al sudeste asiático, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos creando valores absolutamente ficticios que se concretan
en el que se llama, no solamente yo, por mi parte, signo mercancía, que es cualitativamente distinta de la mercancía. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que cuando elegimos una marca en lugar de, en lugar, perdón, en lugar del producto que está en su base, y cuando estamos pagando más por esa marca, en lugar Sí. frente al producto material que está en su base, estamos, perdón, Adelante, adelante, estimado Antonio. Estamos tocando temas muy interesantes, bien, muy complejos. sí, sí, ya lo sé. Pero quería decir con esto que estamos en definitiva, si ser consciente, por supuesto, participando en un sistema que nos está explotando. Cada vez que pagamos más por una marca, y un ejemplo muy claro es estas camisetas de algodón, que cuando no llevan ninguna marca, cuando se compran en Primark, en el caso de Europa, no sé si en el caso de México también, No se pudo, pues creo que cuestan tiene problemas X. la cuenta. Ahorita lo vuelvo a intentar. ¿Perdón? Sí, adelante, adelante. Sí, sí, pues cuestan una miseria, un dinero muy pequeño. Pero ahora bien, si a esa camiseta le ponemos una marca de lujo, llámese Chanel o etcétera, etcétera, vale, nos cobran 100 veces más. Y vamos y lo pagamos. Y en definitiva, este es el gran engaño que existe en la base del actual capitalismo. Entonces, si esto es así, no se trata de volver a un marxismo que por supuesto está totalmente superado por la historia. Y la mayor superación de ese marxismo clásico es que todos ellos condujeron a regímenes totalitarios. De acuerdo. Sí. Entonces, ese camino está, desde mi punto de vista, absolutamente vetado. No podemos seguir por ahí. Tenemos, en definitiva, que tratar de entender lo que estamos viviendo. Y, y me refería al consumo en el sentido que acabo de decir, pero es que si cogemos el ocio, ¿cuál es el ocio básico de muchísimas personas, de la gran mayoría de la sociedad, de todos nosotros, incluido yo, por ejemplo? Eh, pues el ocio básico, las actividades básicas de ocio consisten en ver un partido de fútbol entre el Real Madrid y el no sé qué, que se transmite a todo el mundo por televisión. ¿Qué sucede con ese tipo de actividad? Pues que esa actividad está patrocinada por determinadas marcas que están, digamos, valorándose en la medida que transmiten ese acontecimiento. Y por ahí también nos están explotando, porque elevado se ha elevado a una estratosfera enorme los sueldos, lo que gana un deportista famoso, un futbolista, por ejemplo, eh, y se ha elevado hasta la estratosfera lo que cobran o sí, lo que pagan en este caso las empresas por transmitir esos acontecimientos. En definitiva, si tratamos de examinar, de analizar lo que estamos viviendo, deberemos o deberíamos llegar a la conclusión de que nos están explotando en términos de consumo y en términos de ocio. Y esto es una, digamos, una cadena que no tiene, que cada vez se hace más espesa, por llamarlo así, o más constante, y que no tiene salida en sí misma. Es decir, habría que romper con todo eso para que pudiéramos ver la sociedad que estamos viviendo desde otros ojos. Eso, por supuesto, lleva consigo un esfuerzo importantísimo que no se ha dado, evidentemente, pero desde mi punto de vista, para llevar a cabo ese esfuerzo hay que comenzar por entender lo que estamos viviendo. Es lo que yo, Claro. por mi parte, trato de aportar. Muy Eh, bien. tener Oye, una estimado visión, Antonio. Sí, sí, continúa, cierra la idea, sí. sí, tener una visión lo más objetiva, entre comillas, posible de lo que estamos Claro. viviendo. Y si conseguimos ver lo que estamos viviendo con estos ojos que yo propongo, es probable que el problema de la contaminación atmosférica también la veamos con otros ojos
y tomemos otras iniciativas totalmente distintas a las que se están tomando hasta ahora. Esa es mi Perfecto. propuesta. Sí, pensaba en otro compatriota tuyo, que ya Sí, falleció, sociólogo, Vicente Verdú, sí, Vicente Verdú, sí, sí. que Conocido, tiene pues. Sí, este sí, concepto de capitalismo de ficción, eso es. que tiene Sí, sí, varios ensayos que fueron sí, publicados en sí, Anagrama, ¿no? sí, sí, eso es. Y recientemente pensaba yo en este concepto más reciente de este economista griego, de Yanis Sí, Varoufakis, ¿no? El de sí, 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 también lo conozco. tecnofeudalismo. ¿Qué opinas de esos conceptos? Capitalismo de ficción, tecnofeudalismo, como hay otros Sí, tantos que tratan de llamar la atención sobre el fenómeno. sí, 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 efectivamente. Vicente Verdú es bueno, era un periodista muy conocido además en España y no fuera, y fuera de España, por lo que veo también, y, y que además que era muy reflexivo y tuvo publicó diferentes ensayos, entre ellos este que citas, el capitalismo de ficción. Efectivamente, digamos, Vicente, como otros, no ya periodistas, sino sociólogos o lo que sea, pues han percibido este problema que estamos viviendo. Yo lo que creo que ha faltado en ellos, en general, y no me refiero concretamente a Verdú o cualquier otro, lo que les ha faltado es profundizar más en el tema. Hay otro, por ejemplo, otro autor muy conocido en América Latina, que es Bifo Berardi, Franco Bifo Berardi, que, bueno, ha publicado mucho, sobre todo en Argentina, bueno, es una persona también, como digo, muy dentro de esta línea, pero creo que les ha faltado, desde mi punto de vista, una comprensión de que estamos efectivamente viviendo una nueva fase en la evolución del sistema capitalista. Y si esa fase, si llegamos a reconocer eso, toda fase, todo tipo de sociedad o todo tipo de capitalismo lleva consigo sus contradicciones, es decir, genera sus contradicciones. Y eso es a lo que yo me agarro. Es decir, es que si llegamos a comprender que estamos, repito, una vez más, en esa fase semiocapitalista, podremos tener la conciencia suficientemente clara para tratar de buscar la solución a estos problemas que estamos viviendo. Y el problema mayor que estamos viviendo es, evidentemente, la contaminación, la emergencia climática. Por esa razón, yo digo en este segundo libro que la emergencia climática es el punto débil del sistema, porque en la medida que el sistema avanza, a su vez avanza esa contaminación atmosférica. Y por tanto, no hay más remedio que dar marcha atrás o salir del sistema para resolver el problema que muchos consideran el mayor que ha habido en la historia de la humanidad, como antes De decía. acuerdo. Fíjate que es muy interesante para pasar a a los otros dos capítulos, al 4 y al 5 Sí, esto que comentas, porque, bueno, tú desde la Red Iberoamericana de Investigaciones, de Estudios sobre Publicidad, de la cual eres presidente honorario, sí, sí, sí. no sé si tú has tenido oportunidad de dialogar o escuchar hablar de otro mexicano que vive en Buenos Aires, en Argentina, que es Fernando Buen Abad Domínguez. No, no lo conozco. Fernando Buen Abad Domínguez es un filósofo mexicano Ajá, que se fue a vivir a Sudamérica, especialmente en Argentina. Te puedo mandar algunos ajá. de sus textos. Y Sí, él muy bien. trabaja mucho desde el área de la semiótica Sí, 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 sí. y comparte también un interés por una perspectiva crítica al capitalismo, Ajá. y habla mucho de publicidad y de marketing. Sí, Y creo que está muy a tono un poco con tu manera de reflexionar y pensar estos sí, sí. temas. Sí, sí. Estaría interesante, te voy a pasar sus textos a ver Pues sí, si me encantará conocerlo, por supuesto. te vas a sentir muy reflejado porque es una manera muy análoga de trabajar el tema desde la semiótica, aunque él no le llama Ajá. semiocapitalismo, él utiliza otros Sí, conceptos, sí, pero sí, totalmente desde la semiótica, me sí, llama sí. mucho la atención. Voy Ajá. ahora entonces a colocar nuevamente el libro para que veamos, sigamos viendo el Sí, índice. sí, sí, Dame un minutito, espérame, sí, sí. a ver, no se deja, ahí está ya.
Y entonces, después de las salidas falsas, vamos al capítulo 4 Sí. que asumo que son tus propuestas. Bueno, no, el capítulo cuarto está dedicado a las estrategias que antes he comentado ya, es decir, el capital fósil, bueno, son el primero, el ecosocialismo, el Green New Deal, el decrecimiento, y la conclusión a la que llego, pues es la urgencia de una estrategia operativa frente a la emergencia climática y medioambiental que estamos sosteniendo en la actualidad. Ah, Y esto nos lleva directamente a la conclusión, que es el último capítulo. Y vamos a ver, yo me quedo ahí. Es decir, yo no me siento en absoluto capaz de proponer una estrategia para, para combatir este problema. Es decir, yo en ese sentido me atengo a un planteamiento también dentro de la semiótica de uno de los fundadores, Charles Sanders, que venía a decir que la realidad se compone de tres estadios. El primero es la posibilidad, el segundo es la existencia bruta y el tercero es el símbolo, el simbolismo. Es decir, la cosa, cuando las cosas se hacen conocibles. Yo creo que hoy en día estamos, y yo me quedo ahí en el punto, en el primer punto, en el primer estadio, la posibilidad. Eh, eh, Me contento, puesto que, como decía hace un momento, no me atrevo a plantear una estrategia, que lo que sí tengo bastante claro es que esa estrategia tendrá que ser motivada tendrá que estar en la base de una movilización social que de alguna forma, como decía al principio, comenzó en el año 2018 con aquellos chicos, aquellos adolescentes que empezaron a manifestarse partiendo de la iniciativa de aquella Greta Thunberg sueca. Eh, Creo que la cosa irá por ahí, pero insisto en ello, no me atrevo a plantear una estrategia porque no la tengo. Así de sencillo. Pero sí que creo que existe, que estamos en ese primer estadio. Estamos el estadio de la posibilidad, y cuando existe posibilidad, antes o después se llegará al segundo y al tercer estadio. Es decir, hay que dejar que las cosas, en mi opinión, vayan desenvolviéndose por su propio orden. Porque opino además, que plantear hoy en día una estrategia cerrada, como ha sucedido en muchos casos históricos, nos lleva al fracaso. La estrategia, como dicen algunos autores, se irá creando conforme el movimiento vaya avanzando, pero no antes, porque el gran problema, y el marxismo clásico ha sido uno de los víctimas de este planteamiento, cuando la estrategia se impone al movimiento, al final la estrategia está estrangulando al propio movimiento. Y esto es una, sucedió. es una Sí, lectura muy interesante, ¿no? O sea, no imponer una estrategia que condene al movimiento a ceñirse de manera fanática, de manera eso es. ciega. Exactamente, porque como todos sabemos, el marxismo ha conducido a dictaduras, tanto en la URSS como en los países del este, etcétera. Y como quizá está sucediendo ahora, quizá, y eso no me atrevo a afirmarlo del todo, en Venezuela, por ejemplo. Eh, Creo que no. Hay que confiar en la humanidad, confiar en la gente, en las personas. Y las personas, en la medida que reflexionen y el propio movimiento les lleve a reflexionar, van a ir creando sus propios mecanismos para salir del problema. Esa es por lo menos mi visión, si quieres, optimista o Bueno, excesivamente quizá optimista, pero es la que yo sostengo en una palabra. sí, bueno, por ejemplo, ¿qué habría de que a lo mejor, bueno, obviamente en este momento de la historia, en los últimos años y en el tiempo presente, pues está muy claro, junto al semiocapitalismo del que ya nos has hablado, pues está muy claro Sí, el empoderamiento de los populistas, ¿no? Ahora sí, de los tecnopopulistas y sí, sobre todo populismos de derecha, pero también de sí, sí, izquierda, sí, que sí, tienen estrategias muy particulares para negar al otro, negar el cambio sí, eso es. climático, negar la realidad, negar, Sí, 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 sí. tratan de ser espectaculares, tratan de ser Sí, simples en sus afirmaciones, pero muy binarios, muy dicotómicos, exactamente. Sí, sí.
En ese marco, ¿cómo crees que los movimientos sin una estrategia clara o definida previamente pudieran encontrar un camino, para Bien, solucionar y enfrentarse a esos enemigos sí. tan afianzados? Bueno, bien, yo vuelvo a insistir en que eh, la propia humanidad, en la medida que se movilice, y esto es la clave para mí, irá generando sus propias estrategias, sus propios planteamientos, no antes. Es decir, para mí el error está en plantearlos antes de que empiece la acción, porque eso ya Sí, la lleva a encorsetarla y a que esa minoría, que es la que ha producido la estrategia, domine con respecto al colectivo, que es lo que ha pasado históricamente, creo, y no solamente en el caso del marxismo soviético, sino en otros muchos casos, que la minoría dirigente, la minoría que impone su criterio, es la que al final se convierte en dictadora del colectivo. Y esa sinergia, esa especie de tendencia universal e histórica que prácticamente abarca toda la historia, casi toda la historia de la humanidad, pues creo que necesita esa revulsión, en el sentido que estoy diciendo, y no soy el único, por supuesto, que lo dice, sino partiendo de la base de una visión optimista de la humanidad. La humanidad, como está demostrado, creo, tiene partes, la persona humana y la humanidad en conjunto, tiene partes más positivas que negativas. Eh, es el sistema lo que nos está negativando en la práctica. Pero eh, si dejamos generar, si dejamos manifestarse lo que llevamos dentro de manera espontánea, es probable, por lo menos esa es mi opinión, es probable de que al final se vaya generando esas estrategias y esas medidas concretas que resuelvan el problema. Ese es, como digo, mi punto de vista muy optimista, quizá esa es excesivamente la fe, optimista. la esperanza. Sí, 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 es el principio de esperanza que decía un autor, concretamente. El principio de esperanza, en una palabra. Blog, sí, muy ¿Perdón? interesante. Y en las Ujú. conclusiones en el capítulo 5, estimado Antonio, Sí, hablas de tres opciones. sí, sí. Sí, esas tres opciones, vamos a ver, son, digamos, eh, una de ellas es la que acabo de decir, por supuesto, y las otras dos son las negativas o las que realmente que existen en la práctica o que pueden existir en la práctica y que son las negativas. Una de ellas es, pues, pues lo voy a decir con todas las palabras, un desastre nuclear. Es decir, ha habido diferentes dirigentes políticos que han llamado la atención a que hemos estado o estamos todavía en un momento en el cual una guerra nuclear es más posible quizá que nunca. No podemos descartar esa posibilidad, partiendo de los conflictos latentes, o los conflictos reales que existen hoy, etcétera, etcétera. Y la segunda posibilidad, la segunda negativa, es que todos sigamos como estamos, que todo siga como tal, y que cada vez haya más desastres climáticos, cada vez más danas en no sé dónde, cada vez más incendios en California o en donde sea, y cada vez más inundaciones, y que poco a poco nos vayamos sumergiendo en un desastre ambiental, no ya climático, que nos obligue, yo no sé si que nos obligue a reaccionar o que nos deje absolutamente tullidos en ese sentido con respecto. Eso para mí son las dos, son, digamos, en mi opinión, posibilidades reales que existen hoy en la práctica, junto con la tercera, que es la optimista, que es la que planteaba antes. Ahora bien, Mm. ¿qué va a suceder? Pues yo desde luego no lo sé. Para mí, esas tres posibilidades hoy son latentes y cualquiera de ellas puede suceder por desgracia. Y no creo que tengamos ninguna certidumbre con respecto a cuál de ellas se va a imponer. De acuerdo. Y por ejemplo, ¿qué dirías tú, Antonio, pensando en la posibilidad de que pudiera cambiar el sistema capitalista? Ujú.
y que pudiera el semiocapitalismo perder la preponderancia que tiene. ¿Tú Sí. te imaginas, por ejemplo, que podría haber una economía sin marcas? ¿Cómo sería la relación marca-producto en relación a esta forma de capitalismo que tú has señalado muy bien ya en el libro pasado y en este del semiocapitalismo? ¿Cómo se podría revertir? Ujú. Eh, Está también por ver. Es decir, yo en ese sentido me atengo a diferentes corrientes que ya existen en la actualidad, que son corrientes minoritarias, pero que no hay ninguna razón para que no vayan, digamos, cobrando relieve cada vez más. Por ejemplo, el trabajo, el coworking, que se denomina en general, el trabajo colectivo, el trabajo compartido, sobre la base de pequeñas unidades, en general con técnicas como son las que he citado antes, la impresión 3D, que está permitiendo que en lugar de que un teléfono inteligente se produzca en no sé cuántos sitios y con no sé cuántos obreros, pues se produzca de una manera completamente distinta a través de la impresión 3D. O incluso órganos humanos, que también existe, etcétera, etcétera. Es decir, existe esa corriente, existen, digamos, otra serie de iniciativas de gente que, que abomina el planteamiento mayoritario que estamos viviendo y que busca soluciones. Yo tengo gran esperanza en el movimiento feminista que, que digamos que plantea es decir, un movimiento feminista, como digo en el primer libro, no en este segundo, que ya no trata, que está un poco al margen de la corriente mayoritaria de igualación con el hombre. No, es una corriente muy minoritaria todavía dentro del movimiento feminista que trata de imponer los valores femeninos frente a los masculinos en la sociedad. Y los valores femeninos están determinados, o están por sí mismos, son valores que están mucho más basados en la sensibilidad, en lo cercano, en lo afectivo, que los valores masculinos, que por definición se llaman, se concretan en el ordeno y mando, porque yo soy hombre y por tanto tengo derecho a. Eh, Claro. y en ese sentido, pienso que son corrientes, no solamente esas dos, hay más, pero bueno, son corrientes, digamos, hoy en día pequeñas, si queremos decirlo así, eh, iniciales, que se están poco a poco planteando de manera más o menos, como digo, minoritaria, pero que tienen todos los visos de que van a ir creciendo. En la medida que se vea en la medida que, digo ya de mi parte, en la medida que se vea que los mecanismos actuales para combatir la emergencia climática no funcionan. Y eso va a dar lugar a que más gente, más personas traten de eh, vivir y producir en otro sentido. Hay también, por ejemplo, a nivel de vivir, pues no sé, una serie de corrientes de unas vivencias colectivas o eh, habitaciones, viviendas con servicios comunes, en lugar del individualismo que todos tenemos prácticamente con respecto a nuestra forma de vivir, etcétera. Es decir, hay todas unas pequeñas corrientes, si queremos pequeñas en tamaño, pero que van a ir probablemente eh, eh, cobrando mayor arraigo. Y eso es para mí lo que puede producir, lo que puede dar, no ya producir, sino facilitar esa movilización colectiva con respecto a salir del sistema que estamos viviendo. ¿Y te imaginas, para cerrar, esa movilización como una suma de luchas, de protestas, de personas haciendo algo para ir modificando, desplazando este semiocapitalismo, Me lo así como el imagino, de sí, sí, las feministas u otros sí. movimientos? Me lo imagino a ese nivel, ese nivel de movimientos parciales, y también me lo imagino con respecto a esa, a ese arraigo colectivo que puede dar lugar, pues eso, el problema que estamos viendo. Es decir, yo me refiero al comienzo del libro, precisamente a esa emergencia, vamos, a ese movimiento
que inició esta chica, la Greta Thunberg, sueca, y que dio lugar a que millones de adolescentes se movilizaran en todo el mundo. Bueno, pues ese movimiento dio lugar a que hubo en septiembre del año 2019 una serie de manifestaciones masivas en cientos de ciudades de todo el mundo en las cuales participaron personas de todas las edades. Mi esposa y yo inclusive, en el caso de Madrid. Es decir, que hubo un efecto de contagio con respecto a esos mismos planteamientos que tenían esas chicas absolutamente jóvenes y que dieron lugar a esa movilización colectiva. ¿Qué pasó? Que llegó la emergencia, perdón, llegó la, la ¿cómo se llama? El COVID-19 y paró en seco todo ese movimiento, toda esa tendencia que existía ya en la práctica. Nadie impide que esa emergencia, ese movimiento, se vuelva a repetir antes o después. Y yo confío que sea así. Es decir, que para mí existen esas dos opciones, vamos, esas dos fuentes de acción, que son esos movimientos parciales que antes comentaba y esta posibilidad de movilización colectiva que ya existió en la práctica de manera emergente, pero de manera frustrada por motivos absolutamente lamentables como fue la pandemia del COVID-19. ¿Quién piensas especialmente como el lector ideal de tu libro, estimado Antonio? ¿En quién has pensado como lectores para este libro? Pues hombre, yo diría que en primer lugar, cualquier persona que esté interesada con respecto a este emergencia climática que estamos viviendo y también, y en segundo lugar, sobre todo aquellas personas que tienen inquietud de algún tipo por no sentirse a gusto en la sociedad que estamos viviendo. Es decir, que tengan una inquietud por cambiar en algún sentido o su vida particular o la vida colectiva, etcétera, etcétera. En ese sentido, pienso que los estudiantes universitarios son claramente un tipo de de público muy adecuado para este libro y, insisto, aparte ya de estas personas más o menos inquietas con respecto a la investigación, etcétera, de la sociedad que estamos viviendo, pues cualquier persona, insisto, que digamos que se plantee qué hacer con respecto a este tremendo problema que estamos viviendo y que por el momento, y que sea como sea, no se encuentra solución, que cada vez tenemos mayor contaminación atmosférica y no se está haciendo realmente nada en la práctica, nada efectivo, para atajarlo. Eso para mí son Estimado los dos Antonio, tipos de pues públicos. Sí, 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 estabas comentando algo. sí, sí, no, que son los dos tipos de públicos que yo opino como más adecuados para este libro. No creo que sea tampoco un libro demasiado difícil de leer. He tratado de hacerlo lo más asequible posible, aunque el tema evidentemente lleva consigo una serie de requisitos, pero bueno, creo que es un libro bastante legible, entre comillas. Y además hay que decir que se puede conseguir por vía digital, Sí, sí. así como yo Eh, lo conseguí, o en versión impresa, ¿no? Sí, concretamente este libro está editado por una editorial argentina que se llama SB, que es una editorial especializada en ciencias sociales y humanas. Y bueno, pues por lo que yo sé, bueno, se puede adquirir a través de la propia editorial, en su página web, o pidiéndolo, supongo, por librerías, o bien por una serie de librerías digitales que están concretamente tecleando el título del libro, pues salen, si no me equivoco, pues una serie de opciones para pedirlo, tanto en México como en cualquier otro país, mm, porque también, aunque no está traducido, está solamente editado por el momento en castellano, pero se puede adquirir en Nueva York, vamos, en cualquier sitio del planeta que yo sepa. Perfecto, pues te agradecemos mucho esta presentación a través de la vía digital desde Madrid, España, estimado Antonio Caro, doctor Antonio Caro. Te enviamos un cordial saludo. Esperamos que este libro vaya suscitando
sus diálogos y que vaya encontrando públicos interesados en aprender y en discutir sobre los argumentos que ya nos planteaste. Y bueno, Ujú. para el área académica de posgrados del Departamento de Comunicación, pues es un gusto haberte escuchado. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas y comentarios con otros compañeros y compañeras. Y bueno, en breve te haremos llegar las preguntas para seguir dialogando y aprendiendo juntos. Pues muchísimas gracias, Samuel, por esta iniciativa, por esta segunda iniciativa y espero efectivamente que sigamos dialogando sobre temas que a ambos y a todos los escuchas, creo, a todos los intervinientes, nos interesa. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes, hasta Madrid, que tengas buena semana y muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.